Buenos días, estamos por aquí de nueva cuenta en una emisión más de Ministerio de Adoración al Señor, dando de los buenos días a todos los que nos siguen por estas redes sociales, por esta señal de televisión 7.2 de México en línea y obviamente por la señal de TV del Lago Encuentro Informativo. Les damos los muy buenos días y les damos las gracias por seguir este programa de corte, se puede decir religioso, pues, porque pues hablar de Cristo y hablar de Dios, pues toda la gente lo ve así, aunque Dios no es una religión, pues, para hablar de esa manera, pero es de la forma en que el mundo lo conoce. Hablar de Dios es hablar de una religión, y pues realmente hablar de Dios es una relación dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros mismos, algo personal. No se trata de seguir la corriente del mundo, de lo que diga o haga, sino se trata de tener una relación con Dios diariamente en nuestro corazón. Eso es la realidad de la vida, y ese es el motivo por los que predicamos la palabra de Dios, que hemos sentido esa relación con Dios dentro de nuestro corazón, aunque el mundo pues lo haga de otra manera, porque siempre el mundo, cuando habla de Dios o cuando se dirige a Dios, lo hace de una manera pues revuelta con lo pagano, lo religioso, lo mundano y lo carnal. ¿Para qué? Pues para hablar de Dios en una forma agradable, placentera y alegre. Y es así pues como se ven las cosas en el mundo, cómo se maneja el ser humano ante las cosas de Dios, de una manera más que todo religiosa y pagana, porque esas dos cosas van juntas y no se puede negar que en la actualidad todo lo que se hace para Dios se mezcla con el paganismo, pues para que se sienta más atractivo y no se sienta tan aburrido, ni se sienta tan desganadamente de oír o ver cosas según supuestamente que son para Dios. Pero pues aquí estamos para, pues, de alguna manera abrirle los ojos a todos aquellos que tienen ese deseo sincero en su corazón de saber de la palabra de Dios. Y ese es nuestro fin y nuestra intención, de dar a conocer la palabra de Dios a cada quien en una forma personal, pero dentro de su corazón, de que pues lo vaya analizando de una forma espiritual, porque en una forma carnal pues hay una gran variedad de entender la palabra de Dios. Y es ahí cuando la gente se dice que pues la palabra de Dios cada quien la interpreta a su manera personal, y no es así. La palabra de Dios no es una forma de interpretación personal, sino es una forma de interpretación espiritual, que nos llegue al corazón, que nos llegue al alma, que nos llegue a nuestra vida, que nos llegue a nuestro hogar, pero de una forma espiritual, para que de allí salga todo lo bueno que Dios quiere para nosotros. Porque vemos esto, que hoy día todo sale y le damos tanta importancia a las cosas que hace el mundo, que en realidad son vanas, y lo que verdaderamente vale la pena, como la palabra de Dios y nuestra salvación. Eso no se toma mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cosas del mundo con más amor, con más valor que las cosas de Dios. Ustedes se imaginarán por qué todo lo que hace el mundo, lo que hace el hombre, se ve tan importante y tan agradable, y cómo todo lo que se refiere a Dios, verdaderamente a Dios, se ve tan aburrido y tan
con tanto desgano de ver o oír o escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios pues no es pues para motivar emociones, ni es para motivar alegrías, sino es para motivar un gozo en nuestro corazón, un gozo espiritual que da la palabra de Dios. Y eso es realmente el mejor alimento y la mejor medicina que pueden darle vida a nuestro cuerpo. No es lo de fuera, no es lo que haga el mundo, no es lo que haga la religión, pero al mundo pues le agrada todo eso y pues es la forma en que se vive. Dejen leerle aquí en Salmos 127 nos dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, que si Dios no está en ese hogar, si Dios no habita en esos corazones, en vano somos familia, en vano somos sociedad, en vano somos gobiernos, cuando no está Dios por delante en esos lugares, que es nuestro hogar, que es nuestro corazón, que es la sociedad, que es el gobierno. En vano el hombre hace lo que hace. Así podrá estar esta plaza grande, Vasco de Quiroga, llena, repleta de soldados, de Guardia Nacional, de Guardia Civil, de toda clase de gobierno. Pero ¿de qué sirve si en el corazón de las personas existe la maldad? ¿De qué sirve? Si también como autoridades que deben de dar el ejemplo de hacer lo bueno, no lo hacen, ¿qué quiere decir? Pues que allí no habita Dios. En todo aquel corazón que hace mal no habita Dios. Así es que ¿de qué sirve que haya tanta seguridad? ¿De qué sirve que haya tanta policía? ¿De qué sirve? Si lo que debe de haber es Dios, Jesucristo en ese corazón, para que las cosas cambien. Las cosas no las va a cambiar el hombre jamás. Dios es el que tiene que cambiar todas esas cosas cuando Él habita en ese corazón. Pero si Dios no habita en ningún corazón, ¿cómo queremos pues que cambie el mundo? ¿Cómo que queremos que cambie una sociedad, un gobierno, una familia? ¿Cómo queremos que cambie eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué se los digo? Porque nuestro fundamento en la vida debe ser Jesucristo. Jesucristo debe de estar en primer lugar en nuestro corazón. En segundo lugar, en nuestro hogar. En tercer lugar, en la sociedad. En cuarto lugar, en el gobierno. Pero en todos lugares tiene que estar Dios. Y hoy día vemos que el gobierno está implantando leyes de que ya no se predique la palabra de Dios en ningún lugar. Hay lugares donde se están cerrando iglesias. Hay lugares donde ya no se puede predicar la palabra al aire libre. Hay lugares donde ya están acabando con todo aquel que predica la palabra de Dios, y es que así pues lo dicen las escrituras, que en los tiempos postreros ya no habrá quien predique la palabra de Dios. No habrá. ¿Por qué? Porque el gobierno va a entrar en un tiempo de crudeza, violencia y de todo tipo, que no van a permitir que se hable la palabra de Dios. En las escuelas, ¿cuándo se habla la palabra de Dios?
en un gobierno menos. O sea, de alguna manera van quitando ese deseo, esa intención de hablar la palabra de Dios. O sea que vamos derecho a un caos, que vamos derecho a una perdición, a un tiempo de violencia donde ya Dios no va a existir en ningún corazón. ¿Por qué? Porque por el temor al hombre, por el temor a que le hagan algo, va a dejar de predicar la palabra. Entonces son tiempos violentos que vienen y ya están en muchos países, aquí mismo en México, y hay muchos lugares donde ya la palabra de Dios se prohíbe hablar. Entonces, pues, es necesario entender que si un gobierno prohíbe hablar la palabra de Dios, el gobierno no puede impedir que tú sientas a Cristo en tu corazón. El gobierno no puede impedir que tú tengas amor y fe a Dios. Eso es lo que no puede hacer. Y eso es lo que debemos de hacer. Tener a Cristo en nuestro corazón para que nuestra vida cambie, para que la sociedad cambie, para que el gobierno cambie. Nosotros tenemos que ser punta de lanza para que ese Cristo viva y habite en nuestro corazón. Solamente de esa manera se va a acabar todas estas cosas que hoy día están pasando, que está lleno de violencia y de asesinatos. ¿Por qué? Porque hace falta pues Cristo en los corazones. Y si no hay quien predique la palabra, imagínense cómo va a estar el mundo. Si hoy, predicando la palabra, difundiéndola por todos los medios digitales, en todo el mundo, todos hablando la palabra de Dios y cómo está el mundo. Ahora imagínense que no existe eso ya. ¿Cómo se va a convertir todo esto? Verdaderamente en algo muy malo. Vamos al contexto de esta palabra en Mateo. Vamos a leerle. Mateo 7:24 nos dice la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. O sea, la palabra de Dios pues nos incita y nos induce y nos dice que cualquier cosa debe estar fundada sobre esa roca que es Jesucristo. Sobre todo nuestro hogar, nuestra familia. Porque solamente de esa manera no caeremos. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Se dan cuenta que es necesario tener un fundamento en nuestra vida? Que debemos estar fundados sobre la palabra de Dios, sobre Cristo, que es esa roca. ¿Por qué es conveniente edificar esa casa sobre esa roca? Porque de este mundo vienen muchas cosas. Dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos,
y golpearon contra esa casa. ¿Cuántas cosas no vienen contra nuestra vida? Problemas, enfermedades, situaciones, violencia. Todo eso viene contra nosotros. Y si nosotros no estamos cimentados en esa roca que es Jesucristo, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a responder ante todo eso que el mundo nos lanza? ¿Cómo vamos a poder afrontar todas esas situaciones negativas que el mundo nos da? Entonces es necesario tener ese fundamento, esa cimentación en nuestras vidas para poder resistir lo que este mundo nos da, que nos da de todo. Por eso dice que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, pues se convierte en un hombre insensato, que piensa a su manera, que piensa que no pasa nada, que piensa que a él no le va a pasar. Tal vez, ¿por qué? Porque tenga los medios económicos. Pero pues eso no le quita que el pecado lo abrace o lo encadene. Al contrario, dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Muchas veces nosotros estamos a la defensiva de algo para que no nos pase nada. Pero viene un problema inesperado y nos hace caer. Por ejemplo, una persona que llega a adulterar sin querer o queriendo. Se da cuenta la familia. ¿Y qué pasa? Que esa casa cae. Se destruye por algo que ni se esperaban. Y por mencionarles situaciones, pues de todas clases de situaciones pueden venir a nuestra vida. Un odio, un pleito entre hermanos, entre familia. Todo eso acaba con un hogar, con una familia. Entonces todo eso es lo que nos está mandando el enemigo. Y si nosotros no estamos fundados en esa roca de Cristo, ¿qué va a hacer de nosotros? Nos vamos a destruir uno al otro. Vamos a destruir ese hogar que hemos construido. Entonces son cosas que debemos de analizar bien y que debemos de pensar que el fundamento es Jesucristo en nuestro hogar. Es lo primero que debe de existir en nuestro hogar, Jesucristo. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Se dan cuenta cómo es la forma del religioso de hablar? Que hablará de Dios, pero nunca corrige. Que hablará de Dios, pero nunca enseña. Que hablará de Dios, pero nunca da ejemplos. Que hablará de Dios, pero siempre anda haciendo todas las costumbres paganas del mundo. O sea, así habla un religioso, pues, que te puede dar un consejo, pero allá lo ves haciendo esto y lo otro. Entonces, pues, aquí es lo que decían los escribas, que enseñaba como quien tiene autoridad y no como enseñaban los escribas. Porque los escribas o los religiosos de hoy día te hablan de Dios, pero nunca te corrigen, nunca te dan un buen ejemplo, nunca ves en sus vidas un cambio. O sea, pues, por eso es muy importante entender esta palabra. Vamos a ver aquí en Primera de Corintios. Vamos a ver en Primera de Corintios.
3, 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Y ahorita les diré cuáles serían esos otros fundamentos. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego tendrá que pasar. O sea, que aquí dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera o hojarasca, la obra de este será manifiesta. Ahora, la importancia de tener un fundamento en la vida. Cuando el hombre pierde su sentido con Dios, busca su sentido en las cosas, en el mundo y en lo material. Es allí cuando su fundamento lo tiene en oro o en piedras preciosas o en riquezas. Cuando hayamos sentido en Dios, construimos en nuestro interior una vida eterna con Dios. Sin Dios, el mundo nos aturde para no oír el sonido del Espíritu de Dios en nuestro corazón. La revelación de Dios solo se puede entender con un sentido espiritual y un oído de la fe en el corazón. Dios nos formó para compartir su gloria y sus misterios celestiales, pero porque solo el hombre tiene ese privilegio por ser creación desde antes de toda la creación, en los cielos, desde el principio junto con Dios, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que es Dios mismo, y como Hijo de Dios, de igual manera lo somos todos los que hemos creído en Él y le hemos recibido en nuestro corazón. El ser humano tiene la dicha y el privilegio de compartir la gloria de Dios y de hacer cosas maravillosas como Jesucristo, porque tenemos el mismo Espíritu de Dios para hacerlo, y mayores porque tenemos el poder del Espíritu y de la fe. Aparte de que todo lo que hace el Padre, así mismo lo hace el Hijo. Es una dicha tener ese fundamento de Dios en nuestro corazón, porque solamente de esa manera podremos nosotros ir conforme la voluntad de Dios. Vamos a verle aquí en San Juan. Dice la palabra de Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se dan cuenta que Jesucristo junto con Dios han existido desde el tiempo. De igual manera, Jesucristo y Dios han sido lo mismo. Desde el principio de los tiempos hizo Dios todo
y lo hizo Jesucristo, junto con Él. Por eso, como dice en Primera de Génesis, en Génesis Dios hizo el cielo y la tierra. Fue lo primero que hizo Dios. Nos quiere dar a entender que para qué hizo Dios la tierra si todavía no había seres humanos. ¿Para qué la hizo? Es, por ejemplo, yo para qué hago una casa si no va a vivir nadie. Sería inútil que la hiciera. Entonces quiere decir pues que cuando Dios hace los cielos y la tierra, automáticamente existe el hombre, existe Jesucristo. Y de alguna manera Dios, en una representación de Jesucristo todavía no hecho carne, pone a Adán y a Eva en ese paraíso, en esa tierra nueva, donde todavía no existía el mal, no existía el pecado, no existía la muerte. Entonces de esa manera pues el hombre ha existido junto con Jesucristo, junto con Dios desde el principio de la humanidad. Entonces pues ese debe de ser nuestro sentir y nuestro fundamento con Dios. Llamar a Dios Señor, Señor, pero no obedecerlo es rebelarse con toda la autoridad, ya sea divina o terrenal. Nos estamos rebelando contra Dios cuando nada más lo llamamos Señor, Señor, pero no lo obedecemos. Nos hacemos hombres insensatos que construimos sobre arena a nuestro propio criterio. Construimos nuestra vida en cosas materiales. Construimos, en lugar de tener el fundamento que es Jesucristo, nuestro fundamento vienen siendo cosas terrenales. Y aquí una pregunta es, ¿sobre qué basamos o está fundada nuestra vida? Y nuestro fundamento debe ser Dios y no basada en nosotros mismos o en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque nada de lo que hay en el mundo nos puede dar la paz y el amor y la fe, la salvación, la salud, la vida. Solo Dios nos da lo más importante en nuestra vida, que es ese fundamento, y es lo más importante también el amor. Porque un hogar, si no está fundamentado también sobre el amor, sobre la fe en Dios, ¿cómo puede vivir ese hogar? Sin amor, sin respeto, sin cariño, sin Cristo. ¿Cómo podría vivir ese hogar? Entonces, pues, nuestro fundamento debe de ser Cristo. Dios nos da lo más importante en nuestra vida. Y no es un título o un trabajo, el poder o el dinero, la fama, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra dependencia. Todo esto son parte de las añadiduras que Dios nos da, pero no son la seguridad, ni la vida, ni la salvación, ni la felicidad, ni el amor. Solo Cristo es el centro de nuestra existencia en la tierra. Solo Cristo. Tu seguridad no te la da un pedazo de papel colgado en una pared.
Tu seguridad no te lo da el dinero, no te lo da un trabajo, no te lo da la juventud, no te la da la inteligencia, la sabiduría, lo que tú hayas estudiado. Nada de eso te da la seguridad, de nada. Solo Cristo te puede dar la verdadera seguridad de existir en este mundo. Solo Él. Nada de lo que tú puedas hacer o tener te da la seguridad de nada. De nada. Solo Cristo es la que te puede dar la seguridad de una vida larga y placentera en la tierra. No es lo demás. Porque todo esto, cuando el hombre se desvive por tener todo esto que les mencioné, todo esto es vanagloria. Todo esto es espejismo. Todo es ilusión. Todo es vanidad. Como lo dice en el libro de Cantares. Todo es vanidad. Perdón, es de Eclesiastés. Todo se convierte en vanidad. En vano que el hombre se desviva trabajando, pensando que trabajando para ganar dinero tiene su felicidad. No, la felicidad no existe en nada de lo que este mundo nos da. La verdadera felicidad nos la da Cristo cuando lo tenemos en nuestro corazón. Cuando no lo tenemos en nuestro corazón, esa felicidad la buscamos fuera de nosotros, en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Por eso es importante que estemos edificados sobre la roca firme y bien cimentada. Esto es estar seguros contra todo lo que el mundo nos manda para destruirnos y acabar con el fundamento de Cristo, que es la fe y la obediencia. Porque cuando no se vive bajo autoridad ni obediencia, el ser humano es arrastrado como hoja ante un vendaval que nos lleva hacia todos lados hasta destruirnos. ¿Y todo por qué? Por no haber edificado nuestras vidas sobre la roca que es Jesucristo. ¿Y cuál es esa casa de la que habla esta lectura? Que el que no edifica su casa sobre esa roca. Esa casa somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que nosotros somos casa o templo del Espíritu Santo donde habita Jesucristo. O sea, esta casa es la que debe de estar edificada sobre Cristo. En esta casa es donde debe de existir Cristo, para que no caiga ante los vendavales, ante las tormentas, ante los aires, ante todo lo que este mundo nos mande. Nosotros. No se refiere tanto a una casa físicamente de 4 paredes, se refiere a esta casa que somos todos los seres humanos, para que no estemos pues cuidando nuestra casa, que no se vaya a caer con una lluvia o un aire. No vayamos a pensar que hay que reforzarla bien con muchos castillos, con muchas traves, con muy buena cimentación, porque pues esa tarde que temprano se va a caer. Pero a la casa que se refiere la palabra es a nosotros mismos como seres humanos, como personas creyentes en Cristo. A esa casa se refiere. Y es esta casa la que
permanece en riesgo si no está Cristo. Somos nosotros, porque somos casa donde habita el Espíritu Santo de Dios, por medio de la fe y el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso nuestra casa, tanto física como espiritual, deben estar fundadas sobre esa gran roca que es Cristo. Y de alguna manera, también pues nuestro hogar, porque en esa casa de 4 paredes pues vivimos como familia, vivimos como hermanos, vivimos como hijos, vivimos como padres. Entonces también en esa casa debe estar Cristo, pero más que todo en los corazones de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque pues los tiempos son para ponernos a reflexionar y meditar. Y si Cristo nos da una oportunidad de ver las situaciones en que estamos, pues debemos aprovecharlas. Vamos a ver aquí otra palabrita. Vamos a ver en el libro de Amos. En el libro de Amos 11. Pero vamos a leerle desde el 11, desde el 10 para ir al contexto de esta palabra. Dice: y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda la cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimetría como día amargo. Fíjense, para toda la gente que vive en alegrías, sobre todo en este principio de año, que se celebra el nacimiento de Jesucristo, con tantos rituales satánicos, con tantas cosas paganas que hace el hombre en estos principios de días. En todas las comunidades indígenas, fiestas plagadas de satanismo, de hechicería, de brujería, donde la gente se divierte y convive riéndose y alegre con todas esas cosas paganas que hacen, según como homenaje al nacimiento de Jesucristo. Entonces hay vestidos de demonios, vestidos dándole culto al demonio antes que a Dios. Todo esto es lo que se hace. ¿Por qué? Porque supuestamente se está haciendo para Dios, pero lo único que se está haciendo es estarle rindiendo gloria y honor al diablo, pensando que es a Cristo. Pero solamente así pues se divierte la gente, solamente así es feliz hablando de Dios, revolviéndole todo lo pagano y todo lo que no es de Dios. Dice en el 11, y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. ¿Por qué? Por lo que mencioné, que los gobiernos van a reprimir todo aquel que hable la palabra de Dios. Y porque se habrá acabado el amor a la palabra de Dios, toda la gente se deleitará en sí mismo, en sus fiestas, en sus cosas, en su religiosidad,
y a nadie se le ocurrirá hablar la palabra de Dios como es. Y cuando dice aquí en el versículo 11, irán errantes de mar en mar, nos habla de las muchedumbres, de las naciones, de las ciudades, de las lenguas, del mundo. Porque Dios compara a este mundo con un mar de muchedumbres, de naciones. Entonces la gente irá buscando la palabra de Dios y ya no habrá quien la hable. ¿Por qué? Por temor a la represión, por temor a que lo maten, por temor a que lo secuestren. ¿Por qué? Porque el mundo va a llegar a ese punto de tal manera que ya no habrá quien predique la palabra. Y muchos buscarán oírla y querrán oírla, pero ya nadie la va a hablar. Por el gran temor que va a imponer el gobierno contra todos aquellos que hablen de Dios. Y ya se está viendo. Entonces nos damos cuenta pues que la gente tal vez no le tome mucho interés a todo esto, pero es la verdad. Porque es Dios quien lo está diciendo. Y ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Si nos hacemos una pregunta y siendo honestos, ¿a quién le importa oír la palabra de Dios? ¿Quién se goza oyendo la palabra de Dios? Nadie. ¿Quién tiene esa hambre, esas ansias de oír la palabra de Dios? Nadie. ¿Y cómo sí les agrada oír la palabra de Dios? De una forma religiosa, de una forma donde se hacen fiestas, de una forma donde hay vino para tomar, donde hay bailes, donde hay música. Esa forma sí le agrada al hombre, pero esto es lo contrario, que no es a Dios al que están queriendo tener o oír, sino es a Satanás. Entonces, pues, para que vean, para que se den cuenta hacia dónde vamos y dónde estamos ya. Vamos a ver en 2 de Timoteo 4. Nomás con abrir se da la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 4:3 nos dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se dan cuenta que todo lo que Dios dijo ya se está cumpliendo. Todo lo que Dios dijo ya se está cumpliendo. Dice, porque vendrán tiempos, y no es que ya vayan a venir, sino ya están. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Y qué no es no sufrir la sana doctrina? Es que a nadie le importe la palabra de Dios. Que ya se hable la palabra de Dios y a la gente ni le importe, ni sienta ningún deseo de oírla. Que las cosas Dios las vea como una cosa insignificante. Que le dé más importancia a lo que hace el hombre, a lo que dice, a lo que hace y todo eso. Vemos en las redes sociales que alguien sube una canción y no, hombre, se llena toda una página o todo un tiempo para oír eso. Se hace otra clase de eventos y se le da tanta importancia. Para eso sí hay tiempo y para eso sí hay gusto y para eso sí hay alegría. Pero para lo que es la palabra de Dios en sí, a nadie le importa, ni a nadie le gusta, ni a nadie la ve atractiva, ni a nadie le llama el interés. ¿Por qué? Porque pues, como no tiene un espíritu, que es al único que le importa la palabra de Dios, pues a la carne, ¿qué le va a importar? A la carne lo que le importa es la alegría, es la distracción, es la alegría, es el baile, es la música, es andar ahí vistiéndose de demonios y eso es lo que le gusta a la gente. Pero la palabra de Dios
nadie la toma en cuenta, a nadie le importa, nadie la ve atractiva, a nadie la ve importante en sus vidas, como si no fuera pues importante. ¿Por quién vivimos? No por lo que nos da este mundo, sino por lo que nos da Dios. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, porque sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán vuestros maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y hoy vemos cuántos no hablan la palabra de Dios, pero conforme a sus propias concupiscencias, conforme a su propio criterio, conforme a su propio pensamiento, conforme a su propio corazón, conforme a sus propios intereses. Entonces no pues es para Dios, es para nosotros mismos, para uno mismo. Porque estoy hablando la palabra, pero a mi propio criterio, a mi propia manera de pensar, a mi propia manera de sentir y a mis propios intereses. Entonces pues se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué es una concupiscencia? Es un pecado espiritual que traemos de avaricia, de poder, de vanagloria, de intereses. O nada más para que me vean. Dice, ni apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, que apartarán su oído de la verdad de la palabra de Dios. O sea que la verdad no les va a importar, ni la van a tomar en cuenta. Más bien la van a rechazar, la van a odiar, se van a burlar de la verdad. ¿Para qué? Para volver su oído a las fábulas del mundo, a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus fiestas, a sus borracheras, a sus orgías, a su religiosidad. A eso volverán su oído y apartarán el oído de la verdad, que es la palabra de Dios. Y todo esto es lo que ya se está viendo o ya se ha visto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos la verdad nos convertimos en enemigos del mundo, nos convertimos en enemigos del propio hombre, porque no estamos hablando algo del agrado del hombre, no estamos haciendo algo que le agrade al hombre. Pero nomás vean cómo se hacen esas fiestas según para Dios o por el nacimiento de Jesucristo. Cómo se hacen todas esas fiestas en los pueblos, que están llenas de paganismo y de santería y de satanismo. Eso sí lo ven agradable. ¿Por qué? Porque hay de todo, se puede hacer de todo. En cambio la palabra pues de Dios está como amarrando a la carne, al cuerpo, para que no haga todas esas cosas. Y allí es pues cuando tenemos activo y tenemos despierto al Espíritu Santo de Dios en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Por eso es que no compartimos todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ya tenemos un espíritu que nos está revelando la verdad de Cristo y nos está impidiendo que hagamos todo eso que hace el mundo, que hace el hombre. Pero cuando no hay un espíritu en aquellas personas, pues le dan rienda suelta a su carne, a sus emociones, a sus alegrías. Y eso es lo que pasa. Pues para que vean pues cómo está el mundo. Vamos a ver aquí otra lectura. Salmo 102.
nos dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Se dan cuenta que todo lo que se habla, todos los que hablamos la palabra de Dios, toda la palabra la basamos a este libro. No es que se nos ocurra, sino que Dios nos lleva a una revelación de llevarnos a la misma palabra, muchas veces sin haberla leído o visto en qué libro se encuentra. Como que la misma palabra nos va guiando, nos va declarando en qué lugar Dios nos está hablando. Por eso, desde el principio, que Dios fundó la tierra y los cielos, que son obra de sus manos, desde ese momento el hombre vino a existir con un propósito, para alabar a Dios, para honrar a Dios, para obedecer a Dios, para tener fe en Dios y darle honra y gloria a Dios. No es el que nos hizo, no fue una religión que nos hizo, no fueron las costumbres, no fueron las tradiciones, para a eso sí estarle dando tanto culto, tanto agrado. Nada de eso nos dio la vida, solo Dios, y es a Él al que le debemos de rendir honra y honor. No es a lo que hoy día se hace. El mundo que nos dio, todo lo que somos y tenemos, Dios nos lo ha dado, y es a Él al que debemos de amar y obedecerle. Porque pues de que haya muchas pues interpretaciones y formas de pensar en el ser humano, pues es causa del mismo hombre, pues, que está cegado, está mudo, está sordo y nunca ha oído la verdad. Nunca se ha entretenido en buscar la verdad de Dios. Pues por eso pues ha contaminado a la demás gente que está igual. Pues como dice pues en Génesis, en el primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es lo mismo que dice en Salmos. Imagínense, ¿para qué iba a hacer Dios la tierra para qué? Si no iba a haber hombre que la habitar. Pero esto es nada más para darles a entender que desde el principio que Dios fundó la tierra existió Cristo. No en una forma literal, porque Cristo todavía era el verbo, que era la palabra de Dios. Pero sí lo presentó como Adán, como el primer hombre en el huerto del Edén. Y es a ese mismo huerto al que vamos a volver, pero a una tierra nueva, a un cielo nuevo. Es allí donde vamos a tener que volver, si es que hemos creído en Dios.
Pues para irnos despidiendo, le doy gracias a Dios por este tiempo que me ha permitido pues venir por aquí a traerles esta palabra de Dios. Este servidor que pues ya tiene un buen tiempecito por aquí. Y le doy gracias a Dios porque pues hasta aquí me ha ayudado. Y espero en Dios que pues me siga dando fuerzas, me siga dando la fe y las ganas de seguir hasta donde Dios sea su voluntad. No hasta donde yo quiera, sino hasta donde Dios diga. Y les doy los buenos días y espero que todos estén bien y que todos podamos reflexionar y que es lo mejor pensar que Dios nos ha dado una familia, un hogar para vivir a gusto, pero que nuestro fundamento sea Dios, que en nuestro hogar exista Cristo, en nuestro corazón, para que todos como familia, como sociedad, como gobiernos y principalmente como familia exista Dios y exista Jesucristo, para vivir en paz, para vivir a gusto, para vivir con amor y para vivir en paz. Que Dios los bendiga a todos aquellos que me siguen por las redes sociales, por este canal, por esta señal de TV del Lago, encuentro informativo. Dándole las gracias a Dios, me despido y hasta la próxima.